Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿A qué templo? Al templo en Jerusalén, la hora novena, equivalente en nuestro reloj, las 3 de la tarde, la de la oración. O sea que ellos seguían asistiendo al templo de Jerusalén en los 3 horarios de oración: la oración de la mañana, Shaharit, la oración del mediodía, Minja, y la oración de la tarde, Arbit. O sea que esto es una evidencia más de que no se habían separado de la fe judía, de la fe hebrea, seguían juntamente con todo el pueblo de Israel asistiendo al templo a orar. Y dice el verso 2 que era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Yeshua, el Mesías de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y me pregunto algo, y no sé tú qué opines. Dice que Pedro y Juan subían a la oración ahí al templo de Jerusalén, y a este cojo de nacimiento lo ponían ahí a pedir limosna. Y mi pregunta es la siguiente: ¿qué no habrá estado ese cojo de nacimiento en esa puerta todos los días, aún desde la época de Yeshua? ¿No habrá pasado por ahí Yeshua? ¿Yeshua en algún momento no lo habrá visto? ¿Tú qué piensas? ¿Yeshua habrá pasado por esa puerta? Seguramente, en muchas ocasiones. Pero este era el momento. Este era el momento que le tocaba a este cojo de nacimiento ser sanado. En el momento perfecto, en el momento exacto. Y seguramente también los apóstoles habían pasado por ahí, pero algo sucede en este momento. Algo sucede que se cruzan las miradas. Se cruza la mirada de Pedro con la de este cojo, y en ese momento Pedro tiene ese momento de fe, ese don de fe, porque se necesita un don de fe, un don de hacer milagros, para mirarlo y decirle que sea sanado en el nombre de Yeshua, y anduvo, ¿no? Así que interesante que independientemente de cuántos encuentros y cuántos contactos tú tengas con Yeshua, tu momento, tu milagro va a llegar en el momento perfecto, en el momento justo, y que sería cuando este milagro iba a causar mucho más impacto. Justo cuando iba a causar más impacto es cuando recibe esta sanidad. Entonces, bueno, recibe la sanidad, y dice que, pues imagínense la escena, este cojo saltando, alabando a Dios. Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado
todo el pueblo atónito o sorprendido concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Yeshua, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y en esta ocasión, al ir estudiando juntos, leyendo juntos el texto del libro de los Hechos, independientemente de lo que yo comente de cada uno de los versículos, ve tú también subrayando palabras o cosas que te llamen la atención. Ten también ahí algún marcador, algo que subrayar y algo así que te llame la atención durante la lectura, también nótalo. Quizás cosas que ya has leído muchas veces, pero en eso consiste la importancia, el valor de leer y leer y leer la Biblia, que no importa cuántas veces hayas leído, muchas veces, aunque hayas leído muchas veces el mismo pasaje, vuelves a leer el mismo pasaje y alguna frase que no te había causado tanto impacto, en ese momento te causa impacto, ¿no? Y pónganse a pensar en este texto, versículo 15, y matasteis al autor de la vida. Para el apóstol Pedro, ¿quién era Yeshua? Para ellos, ¿quién era Yeshua? No era un simple rabino, no era un simple maestro, no era un simple líder religioso. Para ellos, Yeshua era el autor de la vida. Para ellos, Yeshua era el autor de la vida. Mataron al autor de la vida, mataron al origen de la vida, mataron al que nos da vida. Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, ¿cuál es su nombre? Yeshua. Por tener confianza en su nombre, por saber que su nombre va a cumplir el propósito por el cual él vino, su nombre es salvación, por confiar en ese nombre, Yeshua, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Yeshua, salvación, sanidad, protección, el que nos libera de todos nuestros pecados, el que nos sana de todas nuestras dolencias, el que rescata del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favores y misericordias. Por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, y esa frase también es para llamar la atención. Porque al principio dice por la fe en su nombre, o sea, como si el confiar en su nombre, el tener fidelidad en su nombre, depende de ti o depende de mí. Pero él lo que dice ahí después, y la fe que es, ¿qué dice? La fe que es por él. La fe que es por él. Es decir, si tú y yo tenemos fe, ¿por qué es? Porque él nos dio esa fe. La fe que es por él es el que nos dio ese don de fe, ese don de arrepentimiento, ese don de fe para creer en él. La fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Todos estábamos como el cojo, incapacitados, no podíamos hacer nada por nosotros mismos, y fue él que utilizó en este caso a Pedro. Fue el momento en que, sin estarlo buscando, lo único que estaba pidiendo este cojo de nacimiento era dinero, salir adelante ese día, tener algo de comer,
pero él pidió como por diosero y Dios le dio como rey y le dio mucho más de lo que estaba pidiendo. La fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Su Cristo, su Mesías, la palabra Cristo, su ungido. Aquellos a quienes les derramaban aceite de olivo, anhelando, orando porque tuviera una larga vida, se le hacía este reconocimiento a través del aceite de olivo, esta unción a los reyes, a los sacerdotes, a los profetas. Y bueno, pues entonces el Mesías, el Cristo, es un rey, es el rey de reyes, es un sacerdote, es un profeta. Y dice, Dios ha cumplido lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Mesías había de padecer. En otras palabras, ok, ustedes mataron al autor de la vida, pero todo estaba bajo control. Todo estaba fríamente calculado, todo estaba ya escrito, así tenía que suceder. Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Una frase célebre en el pensamiento judío, un principio fundamental en el pensamiento judío es Akol min hashamayim, que significa todo viene del cielo. Akol min hashamayim. Recuerda, cada vez que te pase algo injusto, ¿te parece que fue justo que un inocente muriera en una cruz como un delincuente? ¿Te parece justo eso? No, eso no es justo. ¿Por qué un inocente pagando por todos? Eso es muy triste, es muy penoso, pero todo estaba bajo control. Todo viene del cielo, todo tiene una razón de ser. Y aún eso, que es tan terrible, tan triste, ya Dios lo había preparado de antemano. Era parte de un plan. Que su Mesías, su rey, su profeta, su sumo sacerdote había de padecer. Así que, bueno, eso ya estaba escrito, eso ya estaba anunciado. Así que, ¿cuál es tu parte? ¿Cuál es mi parte? Así que, arrepentíos y convertíos. Arrepiéntete, regresa, retorna, deja de hacer lo malo, comienza, aprende a hacer el bien y conviértete de las tinieblas a la luz, deja la ignorancia, deja las tinieblas, ven a la luz. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. ¿Cuánto anhelamos tener tiempos de refrigerio, tiempos de descanso, tiempos de salir de toda esa angustia, de todo ese estrés, de todo este ambiente en el que está viviendo el mundo? Bueno, ahí te da la clave para tener tiempos de refrigerio. Y él envió a Yeshua, el Mesías, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. O sea que el cielo va a retener a Yeshua. El cielo va a recibir a Yeshua. ¿Hasta cuándo? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. ¿Cuál es la restauración de la que hablan los profetas? Bueno, el tema de los profetas, si lees los libros de los profetas en el Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Amós, Abdías, en fin, el mensaje de los profetas prácticamente es el mismo, es muy similar. Es el juicio al pueblo de Israel por haberse apartado, por haberse comportado como las naciones, pero también
la esperanza de la restauración, la esperanza del perdón, la esperanza de aquel día cuando Dios hará cielos nuevos, tierra nueva, un mundo donde ya no habrá más guerras, más corrupción, más sufrimiento. Ese es el mensaje. Volver todo al original, volver todo a como era en un origen, en el libro de Génesis, en el jardín del Edén, donde no había pecado, rebelión, donde todo era inocencia, todo era pureza. Y ese es el tiempo de la restauración, tanto de Israel como del mundo. Y el Mesías va a estar en el cielo hasta que comience el proceso de restauración. Ahora, el proceso de restauración solo puede venir cuando volvemos a las Escrituras, cuando volvemos al original. Entonces, bueno, ¿cuándo podríamos decir que comenzó los tiempos? ¿Cuándo comenzaron los tiempos de la restauración? De hecho, la palabra restauración también se podría traducir como los tiempos de la reforma. Los tiempos de la reforma. ¿A partir de qué momento este libro, la Biblia, se empezó a traducir y a copiar y a copiar y a copiar y a distribuir en todo el mundo? Hace 600 años, si tú hubieras nacido hace 600 años, difícilmente hubieras podido estar leyendo la Biblia en algún lugar. Hace 600 años, una época que se le llama a esa época la época medieval, la edad oscura de la humanidad, la edad media, mucha ignorancia, realmente no había mucho acceso a las escrituras. Y bueno, pues ahora tenemos acceso a las escrituras, tenemos acceso a leer la Biblia en tu propio idioma y en un montón de idiomas, y ya ahora hasta en teléfonos celulares. O sea, tenemos acceso a la Biblia gracias a lo que se conoce en la historia del cristianismo como la reforma de la iglesia. La reforma de la iglesia fue de la mano con el invento de la imprenta. La imprenta realmente fue lo que impulsó los escritos de Martín Lutero, de Calvino y muchos otros reformadores, que su lema, su visión, su sueño fue que la iglesia regresara a las escrituras, que la iglesia volviera a la sola escritura. Entonces es muy interesante que dice que Cristo será recibido en los cielos hasta el tiempo de la reforma. Y la reforma oficialmente se conmemora en el año 1517. 1517, de hecho ahora que fue el 2017, se conmemoraron 500 años de la reforma. 500 años de el momento en que la Biblia se empieza a traducir y se empieza a difundir a todo el mundo. Y ha sido un proceso largo, pero que ahora ya con el internet y con la velocidad de la información, pues ahora esta reforma se puede acelerar muchísimo más. Y lo que la reforma no concluyó, que es volver completamente a todo lo que está escrito en la escritura y salirse totalmente de toda la teología que fue influenciada por la Iglesia Católica Romana. Ahora sí tenemos en esta generación, como en ninguna otra generación, la posibilidad de regresar a la palabra profética, de regresar a lo que está escrito, y entonces ahora sí podemos tener la esperanza de que Yeshua va a regresar. ¿Por qué? Porque gracias a la Biblia ahora las cosas se están restaurando. ¿Por qué es que tú y yo estamos volviendo a las raíces originales de la fe? ¿Por qué tú y yo estamos queriendo conocer el contexto original de las escrituras, el contexto hebreo? ¿Por qué? Gracias a la información. Gracias a que ahora tenemos Biblias en nuestro idioma, diccionarios, léxicos, información. Y bueno, pues esto nos da mucha esperanza de que esta puede ser la generación cuando regrese Yeshua. Yo les di, cada vez más me convenzo de lo poco que nos falta para que Yeshua regrese. Yo le doy, justamente en el 2030 cumpliremos 2000 años de que Yeshua estuvo en la tierra en su ministerio. 2030. Un artículo que acaba de leer mi esposa acerca de el estimado de lo que se piensa cómo va a estar el mundo en los próximos 10 años. Y más ahora con todo este tema de la pandemia y la incertidumbre económica y todo eso, y con todo el desarrollo tecnológico, la inteligencia artificial, un artículo que leyó mi esposa que dice que para el 2030, de aquí a 10 años,
prácticamente ya todo va a estar controlado por la inteligencia artificial. O sea, ya viajes que quieras hacer, o sea, va a ser un mundo totalmente diferente. Ya olvídate del mundo antes de este tema de la pandemia. Ya hay países donde ya te exigen que lleves un registro de salud. O sea, ya el tema de viajar libremente, como en otras ocasiones ya o en el pasado, va a ser algo de otras generaciones. Pero ya en el futuro, ya imagínate todo súper controlado. Ya es justamente la preparación para el mundo del que habla Apocalipsis, donde no se pueda comprar ni vender, sino con una marca, con un sello, y cuando ya todo va a estar controlado por un mismo sistema. Así que esto, por un lado, nos puede causar temor, pero por otro lado nos puede causar mucha expectativa, mucha esperanza de que esto ya está por concluir y está por comenzar una nueva etapa, que es de la que hablaron todos los profetas. Por cada 3 profecías sobre Yeshua y su muerte y su sacrificio, hay por lo menos 3 veces más de profecías relacionadas con la restauración de todas las cosas. En otras palabras, de lo que más habla la Biblia es de la restauración de todas las cosas, de la esperanza. ¿Por qué creen que la Biblia es el libro más difundido en la historia? Porque la gente anda en búsqueda de esperanza. ¿Y en qué termina la película de la Biblia? Apocalipsis, cielos nuevos, tierra nueva, el jardín del Edén restaurado, un árbol, los árboles que dan frutos para la sanidad de las naciones, y no habrá más lágrimas, y no habrá más dolor, y no habrá más guerras, y no habrá más pandemias, y no habrá más crisis. Ese es el tema de la Escritura. Así que bueno, pues aquí esa es la esperanza que les está compartiendo el apóstol Pedro. Les dice: es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus profetas, de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Esto está escrito en Deuteronomio capítulo 18. Dice: y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. O sea, con esto Pedro está diciendo: el profeta del que habló Moisés es Yeshua. Este es el cumplimiento de lo que dijo Moisés. Y dice: y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Así como que, a ver, resúmeme en un versículo para qué fue enviado Yeshua. Resúmeme. ¿Para qué fue enviado el Hijo de Dios? Te lo resumo en el versículo 26. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió. ¿Para qué? Lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ahí tienes el resumen de resúmenes de la Biblia. El Hijo de Dios fue enviado, ¿para qué? Para que te bendijese, para bendecirte. Él no fue enviado para condenarte. Él no fue enviado para castigarte. Él no fue enviado para destruirte. Él fue enviado para bendecirte. Y una vez que te bendice, y qué bendición más grande, ¿qué bendición más grande te puede dar que dar su vida en tu lugar? O sea, ¿qué más te puede dar? Dime, ¿qué más puede hacer por ti que dar su vida en rescate por la tuya? Si no hubiera sido por eso, ¿cuál sería nuestro destino? ¿Cuál sería tu fin? ¿Cuál sería mi fin? Si Él no hubiese sido enviado a bendecirme, y la bendición es haber dado su vida, si Él no hubiese hecho eso, ¿qué sería de ti
¿qué sería de mí? Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. ¿Qué sería de mí? Sería como una hoja que es llevada por el viento. Si bien todos nosotros, dijo el profeta Isaías, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras obras de justicia como trapo de inmundicia. Y todos nosotros caímos como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Por cuanto Dios vio que estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados, envió a su Hijo para bendecirte, para salvarte. ¿A fin de qué? ¿Cuál será el fruto si entiendes eso? ¿Cuál debería de ser tu reacción, tu respuesta si entiendes que fue enviado para bendecirte, para dar su vida por ti? ¿Cuál será el fin? ¿Qué busca Dios con hacer eso? ¿Cuál fue el propósito de Dios al hacer eso? A fin de que cada uno, y fíjate, cada uno, aquí ya no le eches la culpa a nadie, no cuando escuches este mensaje, le des un codazo al de al lado, órale, lo tienes que escuchar tú, No, olvídate del de al lado, olvídate del vecino, olvídate de, este mensaje está buenísimo, se lo voy a enviar. No. Este es para ti. El Hijo de Dios fue enviado por ti para que cada uno, para que tú a nivel individual, a nivel particular, ¿qué dice? Se convierta de su maldad. ¿Y qué es maldad? ¿Quién define lo que es maldad? Muy simple. La misma Biblia te dice qué es maldad. Todos los mandamientos no harás. Ahí está todo lo que es maldad. Solo Dios puede definir lo que es maldad. Y si hay algo en la Biblia que te dice, esto es maldad, esto no lo hagas, esto es abominable, esto no quiero que lo hagas, pues no lo hagas. Ahora, ¿qué pasa si ya lo hiciste? El problema es con lo que ya... El problema no es con lo que vas a hacer, el problema es con lo que ya hiciste. Lo que ya hiciste, ¿cómo le hago? Bueno, para eso fue enviado su Hijo, para bendecirte, para pagar tu deuda. Y una vez que paga tu deuda, una vez que te dice, no te culpo, no te condeno, ¿qué te dice? Ve y no peques más. Ve y no peques más. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, capítulo 4, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Yeshua la resurrección de entre los muertos. Y bueno, pues vienen ahí los sacerdotes que principalmente eran de una secta, que era la secta de los saduceos, y los saduceos negaban la resurrección de entre los muertos. Por eso es que están enojados, porque estos hombres están enseñando la resurrección de entre los muertos. Y dice el verso 2, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Yeshua la resurrección de entre los muertos. Ellos decían, no hay resurrección de los muertos. Tú vive la vida y lo que vivas aquí y vuelves al polvo y se acabó todo. Entonces, bueno, pues aquí los apóstoles están anunciando que Yeshua resucitó y bueno, pues están anunciando la esperanza de la resurrección. Ellos están resentidos, mandan ahí a arrestarles y, verso 3, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. 5,000 más 3,000. El capítulo anterior ya tenemos 8,000. Crecimiento exponencial. Imagínate, 120 estaban ahí en el templo, vino sobre ellos el Espíritu, predican 3,000 y ahorita sanidad del cojo ahí en el templo y ahora se convierte en 5,000. Imagínate un grupito, una congregación de 120 y de repente ahora son 8,000. Pues imaginarte en tan poco tiempo ese crecimiento es como si de repente, o sea, muchísimo más que en este pueblito. En este pueblito creo que hay como 800 personas.
Imagina, 10 pueblitos de Solferino automáticamente se convierten. Cantuninquil y Chiquilá y Holbox, y todas las zonas se convierten. Sería algo impresionante. Se convierten 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y bueno, pues los sumos sacerdotes son los que vienen desde la familia de Aarón. Todos los que descienden de Aarón, el hermano de Moisés, todos esos pueden ser elegibles para sumos sacerdotes. Entonces aquí están todos los líderes de la nación, los sumos sacerdotes, y dice que poniéndoles en medio, aquí a Pedro y a Juan, les preguntaron, ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y al hacerles esta pregunta, ¿con qué potestad o con qué autoridad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Simplemente están aplicando lo que está escrito en Deuteronomio capítulo 18. Están siguiendo el manual, están siguiendo la ley. La ley dice que si se hace un milagro, una señal prodigiosa en Israel, que se llame a las personas que son testigos que participaron en eso para ver en nombre de, si esa señal o ese milagro fue hecho en el nombre de algún Dios que no sea el Dios de Israel. Entonces, basado en eso, los mandan a llamar, les aplican esa legislación y les preguntan, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y vaya que ahora sí tenemos una súper escenografía para recrear todos estos episodios. Al estar aquí, nada más nos faltaría que esto fuera así como antorchas de fuego, pero algo así muy parecido, los palacios donde ellos estaban, los lugares donde estaban llamando a los apóstoles, los mandan llamar, pero trata de transportarte a ese momento. Están los líderes de la nación, estos sumos sacerdotes, están ahí los apóstoles galileos, pescadores, gente sencilla, estos sumos sacerdotes, imagínatelos con todo el atuendo, con toda la opulencia que tenían. Era gente que vivía en mucha opulencia, en mucha riqueza, confabulados con los romanos, y mandan a llamar a estos galileos y les preguntan, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, en el nombre de Yeshua HaMashiach, de Yeshua el Mesías, de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Y al mencionar Yeshua el Mesías, así ya les declara que Yeshua, él es el Mesías y es de Nazaret. Y la palabra Nazaret tiene una raíz etimológica en hebreo que tiene que ver con el retoño, con la simiente de Isaí, con la profecía de Isaías que dice que saldría un retoño a Isaí y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de conocimiento, de dominio propio, de temor del Señor. En fin, habla Isaías acerca de este retoño de la familia de Isaí y que él sería el que reinaría. Entonces están estos sumos sacerdotes como que les tira la indirecta a Pedro. Les tira la indirecta a Pedro de que ustedes están usurpando el trono que le pertenece a él y él es el que está haciendo estos milagros. Y no nada más eso, no nada más les dice que en el nombre de Yeshua de Nazaret, él es el retoño de Isaí, él es el que va a reinar. No nada más eso, sino que les dice a quien vosotros crucificasteis. A quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. No importa lo que ustedes tramaron hacer, lo que ustedes quisieron es acabar con él, pero
no contaban con la astucia de Dios, Dios resucitó de los muertos. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Yeshua es la piedra reprobada. Entonces, si dice, por él este hombre está sano, ¿qué quiere decir? Ustedes dicen que no hay resurrección de muertos. Bueno, pues gracias a que invocamos su nombre, este hombre está sano. Aquí está un testimonio de que Yeshua no está muerto. Aquí está un testimonio de que Yeshua está vivo. Porque en el nombre de Yeshua le dijimos, levántate y anda, y anduvo. Entonces, ¿qué quiere decir? Yeshua está aquí entre nosotros. No está muerto, no lo mataron. O lo mataron, pero resucitó. Dios lo resucitó. Imagínense nada más. Imagínense presentarle una evidencia a los que dicen que no hay resurrección. Ustedes dicen que no hay resurrección, pues miren, aquí está este cojo saltando, alabando a Dios. Y lo sanó al que ustedes crucificaron. ¿Qué les parece? Y les dice, este Yeshua es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y les cita el texto del Salmo 118, un salmo de una serie de salmos que se llama el Jalel, o unos salmos de ascensión, salmos que se cantaban en la época de la Pascua, salmos que se cantaban en las peregrinaciones rumbo a Israel, y es justamente el salmo que cantó Yeshua cuando después de la cena de Pascua dice que se dirigió al huerto de Getsemaní y dice que cantaron el himno. Cantaron el himno, Salmo 113 al 118. En el Salmo 118 habla justamente de esto. La piedra que los edificadores reprobaron ha venido a ser la cabeza del ángulo, el que sostiene todo. La cabeza del ángulo es como la esquina de varios muros, que es la que hace que se sostenga todo. Entonces les dice, ¿saben qué? Él es quien sostiene todo el edificio y todo el templo de Israel. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otro ser a quien podamos acudir para perdón, para salvación. En ninguno otro hay salvación. Entonces, viendo el denuedo, el valor de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, gente que no habían crecido en Jerusalén, no se habían educado en las instituciones rabínicas en Jerusalén, sino que eran pescadores, eran galileos, eran campesinos, era gente realmente no educada al nivel de estos hombres, pero al verlos que hablaban con esa libertad, con ese valor, con esa elocuencia, dice, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Yeshua. Y en eso consiste la elocuencia, en eso consiste el valor para hablar, en eso consiste el tener tanta convicción a la hora de hablar. ¿En qué consiste? No necesariamente en que pases años en instituciones, claro, ayuda, pero lo más importante no es eso, lo más importante es estar con Yeshua. Les reconocían que habían estado con Yeshua. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, y esa frase está impresionante, no podían decir nada en contra. No podían decir nada en contra. Fíjense, o sea, es que ya más pruebas, pero lo increíble es que tenían una evidencia así contundente, pero si nos detenemos ahí, todas las pruebas, mi doctrina, mi teología de que no hay resurrección ya se me derribó, aquí está este hombre sano, están estos hombres hablando la palabra de Dios, o sea, ¿qué más pruebas necesitas? Pero ahí es donde te das cuenta la perversidad del ser humano, y ahí es donde te das cuenta que no bastan todas las pruebas. Si tú decides no creer,
no hay manera. Es una decisión, por eso dice la Escritura que no tendrán excusa, porque no son las evidencias las que les hicieron tomar su decisión, sino era su orgullo, era su afán de poder, cualquier otra cosa menos las evidencias. Y dice, como no podían decir nada, entonces, verso 15, les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y otra vez subraya esa frase, y no lo podemos negar. No lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, ¿te das cuenta lo único que ellos quieren? Quieren mantener el poder a toda costa. A toda costa quieren mantener el poder. Tienen evidencias absolutas de que Dios está obrando, pero ellos quieren estar aferrados en el poder y lo único que no quieren es que el pueblo se entere. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Yeshua. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y aquí comienza a cumplirse lo que Yeshua les dijo. ¿Se acuerdan? Lo que le preguntaron, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? No les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre ha determinado en su sola potestad, pero recibiréis poder y me seréis testigos. Ahí está ya, se cumplió. Recibiréis poder, ya tuvieron poder, sanaron a alguien, me seréis testigos, mártires en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Aquí están a punto de ser mártires. Vamos a ver lo que pasa a continuación. Ellos dijeron, no vamos a dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes, todos juntos, en el mismo sentir, la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. Y aquí aprendemos un principio. ¿Cómo orar? Este es un principio muy importante. ¿Cómo oraban ellos ante las dificultades, ante las amenazas, ante momentos muy difíciles? O sea, no es lo mismo ahora en esta época que vivimos, que pues hablar abiertamente de esto, puedes hacer videos para Facebook, para YouTube y no pasa nada. Pero en aquella época, predicar implicaba arriesgar tu vida. Aquí les amenazan, ellos siguen hablando y obviamente que saben que su vida está en riesgo. Pero ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo oran? Bueno, muy importante que le pongas atención a las oraciones que aparecen en la Biblia. Y fíjate, en vez de ellos enfocar su atención a las amenazas, en vez de pensar en las amenazas, en lo que ellos les dijeron, cuidado, estaban arriesgando sus vidas, en vez de pensar en eso, en vez de estar pensando en las circunstancias, ¿en quién se enfocaron? Dice, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. Al comenzar con la palabra soberano, automáticamente todos tus problemas se hacen pequeñitos. En el momento que tú oras y dices soberano, automáticamente tus problemas, por muy grandes que sean, pastilla de chiquitolina, se hacen chiquititos. ¿Por qué? Porque Dios se engrandece. ¿Qué significa soberano? Tú mandas. Ellos no mandan. Nadie tiene el poder como tú. Nadie tiene la autoridad que tú tienes. No hay nadie que haga algo fuera de tu control y de tu voluntad. Otra vez la frase, hoy
va a resonar mucho en su memoria la frase Akol min hashamayim, todo viene del cielo. Al decirle soberano, soberano Señor, le está diciendo, Señor, todo viene de ti. Todo viene del cielo, todo viene de tu autoridad, todo está en tu control. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Con esa simple frase ya obviamente todo se pone en perspectiva. Por eso es que nuestros tiempos de oración son los tiempos más importantes. ¿Por qué? Porque nuestros tiempos de oración es el momento en que todo toma su lugar. Cuando no estás en oración, cuando no estás en contacto, en intimidad con el Creador de los cielos y la tierra, ¿qué estás haciendo? Pues estás distraído en las cosas de este mundo, con problemas, con situaciones, con gastos, con noticias, con mil cosas. Y entonces todas esas cosas te empiezan a abrumar, te empiezan a preocupar, hasta que llegas a tu momento de oración y de repente dices, soberano Señor, ya automáticamente todas tus preocupaciones, todas tus adversidades se hacen chiquititas. Pero ¿qué pasa si no oras? Pues si no oras, si no tienes ese hábito de estar en su presencia, de estarle buscando, pues cada vez los problemas van creciendo, y pues ya de Dios ya ni te acuerdas y pues entonces ya estás hundido en una avalancha de dificultades y de monstruos y de criaturas que piensas que te van a aplastar. Pero aquí ellos entran a ese lugar de refugio, a ese lugar donde Él toma su trono y le dicen, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Los que acaban de llegar a esta zona de huracanes, apréndanse estos versículos. Cada vez que empiezas y así a volar todo y en ese momento, ¡ay, en la torre va a volar esto! No, entra ahí a solas con el Señor y dile, Señor, los vientos te obedecen. Los vientos te obedecen, Jonah. Donde tú dices, ahí van tus vientos. Lee el Salmo 104. Hermoso Salmo 104. Por eso el Salmo 104 es para recitarlo todas las veces en la mañana, todos los días en la mañana. Todo le obedece. Hasta los insectos, absolutamente todo está bajo su control. Las galaxias, las estrellas, las órbitas, los planetas, absolutamente todo. Así que, ¿qué me va a hacer Caifás, Anás, los gobernantes? Aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Salmo número 2. Ya se lo saben, ¿verdad? Salmo 2 es uno de los que no, este es uno que hay que memorizar, ¿eh? Salmo 2. Aquí lo está citando. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Qué es lo que están pensando los pueblos? Cosas vanas, cosas absurdas, cosas ridículas que le van a ganar a Dios, que se están juntando contra Dios y contra su ungido. O sea, hazme favor. Es como que las hormiguitas se están juntando contra el elefante. Así literal, las hormiguitas se juntan, el elefante pasa, pisa el hormiguero, se suben todas las hormiguitas, el elefante, solo unos pequeños movimientos, salen volando todas las hormigas, se queda una sola hormiguita en el cuello y todas las hormiguitas desde abajo gritándole, ¡ahórcalo, ahórcalo, ahórcalo! O sea, es de risa. O sea, es de risa. Anás, Caifás, toda esta gente y todas las naciones uniéndose en contra de Dios es de risa. Y es lo que escribió el rey David. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, contra su ungido, contra su rey. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo hijo Yeshua, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Herodes el Grande trató de matar a el Mesías y no nada más
para asegurarse de que muriera ese niño, mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Fíjate qué atrocidad de este rey malvado, perverso, que por mantener el trono de Judá mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Pero no contaba con el soberano que gobierna y que anticipadamente ya había advertido que al niño se lo llevaran a Egipto. Todo está en absoluto control de Dios. No tienes nada que temer. Y bueno, pues aquí se están juntando y no terminó. Aquí Lucas no terminó de escribir todo el Salmo, pero si tú sigues leyendo el Salmo 2, por eso apréndanselo de memoria, dice que se juntaron las naciones contra Dios y hizo ungido, pero dice, pero Dios ha puesto su rey sobre Sión, su santo monte. O sea, me vale lo que estén haciendo las naciones, me vale que estén en contra, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. O sea, esta es mi voluntad, este es mi plan eterno, que mi ungido, mi rey, mi hijo, va a reinar en Sión a todo el mundo por los siglos de los siglos. Así que reyes de la tierra, más vale que se tranquilicen, más vale que honren al hijo, porque si no, se inflama de pronto su ira y van a acabar pereciendo todos. Dichosos los que en él confían y pobrecitos de los que se pongan en contra. Y bueno, pues aquí es lo que sucedió. Cumplimiento parcial del desenlace final. Aquí Poncio Pilato, Herodes, con los gentiles y el pueblo de Israel se pusieron en contra de Dios y hizo ungido. ¿Para qué? Y ve el verso 28, una vez más. Verso 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¡Wow! Todo lo que hizo Pilatos, todo lo que hizo Herodes, Caifás, Anás, el pueblo, los gentiles, todo es lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Una vez más, frase a coro, Akol min hashamayim. La próxima vez que te pase algo, la próxima vez que cometas errores, y eso no es para andar cometiendo errores, pero aún los errores que cometas, todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. La próxima vez que pase algo y que obviamente tú no querías hacer eso, pero bueno, no salieron las cosas, al final todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios y al final puedes estar seguro completamente de que todo lo que sucede es lo que su mano y su consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, y ahora sí, fíjense el orden de la oración. No primero entran con el problema. Ay, mira, Señor, cómo nos están amenazando. Mira, ¿qué vamos a hacer? Auxilio, Señor, nos van a matar. O sea, no entran con ese problema. Primero ponen a Dios hasta el clímax, hasta las alturas. Y ya que pusieron a Dios soberano, que hiciste los cielos, ya que lo pusieron hasta arriba, ahora sí ya dicen, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Mira sus amenazas. ¿Y qué dice? Y esto está impresionante. No dice, mira, Señor, mira sus amenazas y deténlos. Mira, Señor, mira sus amenazas y quítalos del poder. Mátalos, destrúyelos. No dice eso. ¿Qué dice? Mira sus amenazas. ¿Y qué dice? Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Señor, no nos cambies las circunstancias, cámbianos a nosotros. No los quites a ellos, a nosotros danos el valor para hablar aún estando amenazados por ellos. Wow. Esto es oración de fe. No cambies las circunstancias, cámbiame a mí, Señor. Si a ti te place que ellos sigan ahí, todo es por tu voluntad, solo no permitas que tiremos la toalla. No permitas que nos atemoricemos. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, a pesar de lo que está pasando. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Yeshua. ¡Qué oración tan poderosa! Cuando hubieron orado, pues claro, imagínate, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló
y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con autoridad, con valor, la palabra de Dios. ¿Cuál era la palabra de Dios en aquella época? Lo que ya estaba escrito, la palabra que Dios le dio a Moisés, a los profetas, a David. Toda esa palabra la hablaban con valor, sin importarles quién se pusiera en contra. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Yeshua, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, y fíjense la restauración de todas las cosas, un levita teniendo una heredad. ¿Y qué dice la Torá con respecto a los levitas? Los levitas no tendrán heredad dentro de los hijos de Israel, porque yo soy su heredad. Y aquí este levita, bueno, pues ya tenía su heredad. Pero cuando viene la restauración de todas las cosas, cuando el Señor empieza a hacer esta renovación en su pueblo, pues todos vuelven a la Torá, todos vuelven a lo que está escrito. Y en este momento, este hombre, José, a quien pusieron por sobrenombre Bernabé, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y vamos a cerrar aquí nuestro recorrido de este día por los primeros 4 capítulos del libro de los Hechos. Recapitulando lo que aprendimos el día de hoy. Capítulo 1. Estos 120 que están reunidos ahí en Jerusalén, esperando la promesa que Dios les dio a través de Joel, que después de mandarles todas las plagas por todos sus pecados, Dios los restauraría, Dios los renovaría, Dios derramaría su espíritu sobre ellos. Y estos 120 están representando al remanente de Israel, que va a resurgir como el ave fénix, que va a resurgir de las cenizas, de los huesos secos, y va a empezar un proceso de avivamiento que va a llegar hasta lo último de la tierra. Y que ellos pensaban que era en esa generación que se iba a consumar todo, pero no contaban con que Dios tenía ovejas hasta lo último de la tierra, y que ir en búsqueda de todas las ovejas hasta lo último de la tierra, pues iba a tomar estos 2000 años que llevamos. Capítulo 2, Pentecostés, simplemente es el inicio de la restauración, la reparación de lo que sucedió en la Torre de Babel. Ahora, en la Torre de Babel, que todas las lenguas se confundieron, ahora en el capítulo 2, todos en un mismo sentir hablan las maravillas de la palabra de Dios. Así que en diferentes lenguas, trayendo a todos a la obediencia a la palabra de Dios, para que todos reconocieran a el Dios de Abraham, Isaac y Jacob como el único Dios verdadero. Capítulo 3, comienzan las señales que seguirían a los que creen, lo que les dijo Yeshua. Comienza a cumplirse la profecía de que me serán testigos en Jerusalén. Comienza en Jerusalén el testimonio, comienza el mensaje a los líderes de la nación, que fueron endurecidos los líderes de la nación, Anás, Caifás, todos estos líderes de la casa de Judá fueron endurecidos. ¿Para qué? Para que el mensaje pudiese ser llevado después a Samaria y después hasta lo último de la tierra, que será lo que veamos en los siguientes capítulos. Y
Lo que aprendimos en el capítulo 4 es, una vez que se cumple la profecía de que me serán testigos, me serán mártires, bueno, ¿qué vas a hacer si a ti te toca en esta generación ser mártir? ¿Qué vas a hacer cuando recibas amenazas, cuando haya persecución y cuando predicar tu fe implique quizás perder tu vida? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a orar? Bueno, le vas a orar al soberano que hizo los cielos y la tierra y todo lo que existe en ellos, y que Él decretó que va a reinar a través de su ungido y todos aquellos que le siguen. Así que no vuelvas a tener temor de sus amenazas, no vuelvas a tener temor de cualquier adversidad que suceda en esta generación, en el tiempo que está por venir. No vuelvas a tener temor, porque todo lo que suceda es para cumplir todo cuanto la mano y el consejo del Creador del universo han determinado que sucediera. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti para agradecerte, Señor, por este recorrido a través de estas páginas de historia, de acontecimientos, de hechos. Los hechos con los que demuestras que tú estás vivo, Señor, que tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Tú dijiste que donde hubiese 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estarías tú en medio de ellos. Y aquí estás tú, Señor. Hoy estudiamos los hechos, los acontecimientos que este escritor dijo que comenzaste a hacer y a enseñar. Y te rogamos, Señor, que continúes tu obra hasta la consumación y la restauración de todas las cosas. Aquí estamos, Señor, aquí está nuestra vida para continuar tu obra. Y, Señor, hoy aprendimos un resumen de resúmenes de el por qué tú fuiste enviado. Tú fuiste enviado, Yeshua, para bendecirnos. Fuiste enviado para bendecirnos, fuiste enviado para dar tu vida en rescate por nuestra vida, a fin de que cada uno de nosotros se convierta de su maldad. Y aquí está, Señor, tu casa, la casa de Israel, cumpliendo el fin del por qué fuiste enviado. Y aquí estamos para convertirnos de nuestra maldad. Bendito seas, Yeshua, por ser el autor de nuestra vida, y bendito seas por vivir entre nosotros. Amén.